Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre una gran película que se llama Invictus. Esta película de alguna manera mezcla todo lo que tiene que ver con el contexto del apartheid, asimismo el deporte, en este caso el rugby, y por otro lado el liderazgo del presidente Nelson Mandela en Sudáfrica. Pero bueno, ¿qué es el apartheid? El apartheid básicamente fue un sistema político institucionalizado y asimismo una ideología en el cual los blancos, en este caso en Sudáfrica, trataban de orientar la vida, en este caso de la raza negra. Asimismo, fue una política sistemática e institucionalizada racista que iba en contra, en este caso, de los derechos de las personas negras, como por ejemplo no poder casarse, en este caso, con personas blancas, asimismo en el Estado, todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, de seguridad, entre otros casos, no estaban completamente garantizados para ellos. Y bueno, entre otras cosas, era un sistema discriminatorio sin un enfoque, en este caso, diferencial, y así también que generó, en este caso, y pues en Sudáfrica, un conflicto interno bastante fuerte que separó completamente y segregó a las comunidades y sociedad negra y asimismo blanca. En síntesis, lo que trata esta película es que el presidente Nelson Mandela, ya después de haber vivido, Nelson Mandela fue un activista político, un abogado, asimismo incluso se llega a decir que fue marxista, que por esa política del apartheid vivió 26 años en la cárcel, 26 años que en este caso le ayudaron bastante, en este caso a tener paciencia, a generar una sabiduría, ¿sí? Y a ser, en este caso, eh, una persona fiel a su ideología y asimismo a sus principios. La película trata de relatar la vida de sí mismo de Nelson Mandela, pero asimismo el contexto en el cual vivía Sudáfrica, que era básicamente un conflicto interno, y finaliza en este caso, y por eso se llama Invictus, es con una victoria, en este caso de rugby, en el cual el equipo sudafricano gana, ¿sí? Y lo que se hace básicamente es una reunificación del país mediante el deporte y asimismo una reconciliación de sus conciudadanos. La parte interpretativa y asimismo crítica, en este caso relacionado con el Estado Social de Derecho y asimismo con la función pública, es que un Estado Social de Derecho es un Estado que garantiza las mínimas condiciones de vida. En este caso, en Sudáfrica no se le estaba garantizando para toda la población las mismas condiciones de vida, sino que era, por supuesto, un trato diferencial, era desigualitario y asimismo injusto. Y por otro lado, sabemos que la función pública, en este caso, es toda la cantidad, en este caso, de personal que tiene el Estado para poder, en este caso, desarrollar los objetivos y fines del Estado. Y lo que se tenía en este caso era un trato discriminatorio y diferente, en este caso con los privilegiados, en este caso blancos, y por el otro lado negros. Entonces lo que se genera básicamente en este caso es que no es un sistema de la función pública o servicio civil completamente profesionalizado, sino que está por supuestamente adoctrinado y sometido a unas políticas institucionalizadas racistas. Bueno, como administrador público me llama mucho la atención en este caso una frase que se dice en la película, es: el rugby es tan rudo como el juego de la política. Básicamente, como administrador público puedo decir que el juego de la política es un conflicto simple y llanamente que se da en este caso entre un contexto más de palabras, más de diplomacia, entre otras situaciones. Sin embargo, también llega a desbordarse incluso hasta la violencia. Y pues el rugby en este caso es un juego, por supuesto, que compete, en este caso a sus jugadores, tener bastante fuerza, bastante valentía, y en este caso también es un juego violento, ¿no? Y por lo cual pues me genera bastante interés en este caso, porque la política se puede evidenciar por supuesto en la competencia, pero asimismo en este caso puntual, que la política también puede influenciar en el deporte y el deporte puede influenciar a la reunificación de un país. Otra frase que me impactó es que Nelson Mandela dice que él ha tratado siempre de impactar o de generar política dando ejemplo. Y esto es muy importante precisamente en el tema del liderazgo, y no solamente del liderazgo, sino de asumir realmente uno los objetivos de llevar una política adelante. Entonces lo que generó en este caso Nelson Mandela, después de recibir tantos maltratos por parte de gente blanca, en este caso cuando estuvo en la cárcel, entre otras situaciones, es que él dio ejemplo, ¿sí? Perdonando, siendo comprensivo por supuesto con la situación, pero sobre todo siendo fiel a su ideología y política. Y en este caso se evidencia que él dio ejemplo de lograr asimismo
todo lo que tiene que ver con la lucha contra el apartheid, demostrándose a sí mismo primero que él podía dominarse a sí mismo, no siendo en este caso violento o generando una política violenta contra la raza blanca de Sudáfrica. Y asimismo otra frase que me llamó mucho la atención es que dice, para construir nuestra nación hay que superar siempre nuestras expectativas. De alguna manera lo que trata de decir esta frase es que debemos soñar en grande, hay que superar las expectativas que se tienen, de alguna manera no tener una visión limitada, sino ir más allá y lograr realmente lo que se quiere, que puede ser un sueño, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, tal vez el sueño de muchos colombianos sea estar en paz, básicamente porque es una república que en 200 años de ser fundada como república siempre ha vivido en un conflicto interno, ¿sí? Desde diferentes actores, desde diferentes territorios y bueno, asimismo evolucionando posteriormente, llegando a temas incluso conflictivos que genera el mismo mercado y lo que pues hoy podemos evidenciar como el tema de las drogas. Bueno, y aquí quiero terminar esta sinopsis. Realmente esta película es muy interesante. Uno como administrador público puede comprender esta película desde diferentes enfoques, por ejemplo, desde un Estado social de derecho, desde lo que tiene que ver con el servicio público, lo que tiene que ver incluso también con la política y asimismo el aparato estatal al servicio tal vez de una política institucionalizada como se evidenció lo del apartheid y tratar de modificarla precisamente para que se convierta en una política igualitaria y justa. Realmente recomiendo esta película, es muy interesante y asimismo muy inspiradora.